la presencia de su Espíritu y por habernos convocado una vez más en este lugar. El Salmo 61 y 65 describe y David dice: bienaventurado todo aquel que tú escogieres. Dios nos ha escogido a cada uno de ustedes. Amén. Y David sigue escribiendo así en Salmo 65, versículo 4. Lo escogieres y lo atrajeres hacia ti para que habite en tu santo templo. Gloria al Padre. Así que mire, ahora Dios ha recibido su alabanza, su adoración. Ahora Dios desea hablarnos a cada uno de nosotros. Yo aún necesito seguir oyendo palabras de Dios. Y espero que en esta mañana haya una palabra de Dios para mi vida, para la suya también. Vamos a invitar al pastor Lauro. Él será el mensajero en esta mañana. Muy buenos días, tengan todos ustedes, en el nombre de Jesús. Qué maravilloso estar en la fiesta, con el calor del Espíritu Santo, obviamente, y no es necesario entonces el sol. Creo que este calor de Dios, el calor del Espíritu Santo, sobrepasa, no siempre el clima, el frío y cualquier tipo de neblina. Aunque ya está saliendo el sol, pero sí. Vamos a darle al Señor un aplauso por el calor que siempre en esta mañana, con su presencia. No es que estemos en menor grado de fuerza, de intensidad, de luz, de unción, de poder en cuanto a la fiesta se refiere, porque lo que pasa es que se ha descentralizado. Creo que el pastor Orlando está en Bolivia, ¿no? Me enteré por ahí también que estuvieron en Argentina y en otros lugares. Yo sé que la obra está creciendo tanto de tal manera que hay una descentralización de parte de la familia. Eso significa que no es que podría haber alguna cantidad o menos cantidad que el año pasado, sino que estamos avanzando, porque las antorchas, el fuego se está dispersando, se está descentralizando a otras zonas de nuestro país y de otros países. Eso significa que estamos avanzando. ¿Cuánto dicen amén? Hermanos, damos gloria a Dios por la extensión del reino de Dios a través de sus siervos, a través de nuestra familia, del movimiento cristiano misionero, y también saludos del pastor Oscar Valle. Él estuvo por Brasil, estaba justamente en Argentina y también haciendo la misma labor, así que recibimos saludos del pastor Oscar Valle, amén, de quien nosotros siempre tenemos lindos recuerdos en las anteriores convenciones. Pero va a llegar un momento, ¿no?, donde quizás vamos a tener que tomar estadios o coliseos, porque ya la obra va a tener una envergadura de tal manera que no va a alcanzar locales como estas. ¿Cuánto dicen amén? Isaías capítulo 60 justamente habla acerca de esta visión. Ayer estaba meditando en la presencia del Señor respecto a la rectitud de la palabra del Señor, y yo creo que todo tiene secuencia, ¿no? Vamos a leer capítulo 60 de Isaías. Dice la bendita palabra, la buena y bendita palabra del Señor. Ya adoramos y oramos, ya hemos exaltado, ministrado al Señor. Creo que ya el Espíritu Santo ha preparado nuestros corazones y podemos leer entonces a continuación capítulo de Isaías 60. Dice la palabra del Señor: levántate, resplandece. Tiene relación con el lema de esta convención, ¿no? Enciéndete, como decir, resplandece, enciéndete, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti aparecerá su gloria. Y acudirán, dice, las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. Levanta tus ojos en derredor y mira, todos se reúnen, vienen a ti tus hijos, vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces lo verás y resplandecerás, una vez más te encenderás y se estremecerá y se regocijará tu corazón, porque vendrán sobre ti la abundancia del mar, las riquezas de las naciones vendrán a ti, a su nombre. ¿Qué les parece si oramos unos breves segundos? Puesto de pie, por favor. Padre, gracias te damos en esta hermosa mañana, continuando, Padre, el mismo Espíritu, Señor, de avance, de ensanche, de gloria, de bendición, de manifestación, de unción, de poder,
Señor, sigue trayendo palabras, Señor, de dirección, de consejo. Padre Santo, suelta palabra para todas las naciones donde va un representante, Señor, de nuestra familia. Está incendiando, está, Señor, quitando toda frigidez espiritual. Señor, estás creando incendios espirituales donde, Padre, tu poder consuma el pecado, consuma la maldad, consuma, Señor, todo latrocinio, todo espíritu inmundo sea destruido. Y declaramos que, Señor, la luz del Evangelio se dé a conocer en toda Latinoamérica, en todas las naciones, en todos los pueblos de nuestra patria, en todos los rincones, en todas las áreas sociales. Padre, en el nombre de Jesús, cuanto más el día se acerca, que tu luz brille más, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, estamos en tiempos de incendio. ¿Cuántos dicen amén? Tomen sus lugares, por favor. Según Isaías 60 va más allá. La palabra fuego en el griego, en el hebreo y en el griego significa eps. Eps en el hebreo y en el griego significa kiris. Es interesante cuando va la etimología de la palabra y del verbo, encontramos dos connotaciones, tanto en el hebreo como en el griego. Significa fuego y significa luz a la vez. Diga fuego y luz. Miren, hermanos, la luz proviene del fuego y el fuego también proviene de la luz. Es interesante, están netamente ligados desde la originalidad. La sustancia de la palabra expresa una riqueza, ¿no? Arroja luz, sobre todo, para entender lo que significa fuego, ¿no? Que tiene que ver mucho con, con el calor, ¿no? Que tiene que ver con la llama. Es interesante, el fuego es necesario, ¿verdad? Pero la luz es imprescindible. Amén. Porque el fuego devora, el fuego trae dos cosas, puede traer juicio. El fuego quema las escorias, las pajas, todo lo que aquello requiere. Por ejemplo, Dios, de una manera retórica, o sea, la figura retórica del fuego ha sido para destruir las fuerzas del mal, ¿no es cierto? Generalmente Dios habló por el fuego, la llama de la zarza, por ejemplo, de Moisés, llamó obviamente a Moisés. Era terrible poder presentarse ante Dios de esa manera cuando Dios se manifestaba con un fuego. Cayó un fuego de azufre, ¿no es cierto?, hacia Sodoma y Gomorra. Fue el juicio por el pecado de Sodoma y Gomorra. ¿Y cuántos otros similares juicios fue demostrado? Dios se manifestó a través del fuego. Es interesante, pero la luz aclara, discierne, te conduce, ilumina, te discierne, interesante. La palabra luz es el paso a paso, es el discernimiento a la luz de las Escrituras que tenemos que entender. Eso es lo que justamente el Señor me llamaba la atención. Señor, ¿qué puedo predicar en estos días? Estaba compartiendo y Dios puso esta palabra. La iglesia, movimiento cristiano misión está identificado con ambos, porque no podemos divorciarla. Creemos en el poder de Dios que destruye las fuerzas del mal. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que se requiere el poder de Dios, la unción, bendito Dios. Y eso no debe dejar de ser la llama, el fuego. Bendito Dios, donde el fuego debe abrazar, debe correr por todas las naciones, debe haber milagros, prodigios, profecía, debe haber, hermanos, obras sobrenaturales. ¿Cuántos creen en la obra sobrenatural del Señor? Tenemos que creer que es la manifestación de los dones, ¿no es cierto?, de todos los dones haberes por haber, y de tal manera que el Señor pueda, hermanos, quemar también, ¿no es cierto?, todo lo que realmente no es, pues, genuino. La Biblia dice en 1 Corintios, y también Pablo lo recalcó, que todo lo que es heno, hojarasca, todo lo que es superficial, humano, lo carnal, ¿no es cierto? ¡Qué bueno! Se va a quemar en el momento de la prueba, esa es la razón, pero va a quedar lo genuino, va a quedar tu fe, que es genuina, va a quedar la paciencia, va a quedar la longanimidad, el amor puro, va a quedar, hermanos, la comunión de lo que hablaba justamente esta hermosa mañana la pastora Paulita, comenzando con Salmo 133. Eso es importante, la prueba es importante, la prueba de fuego es importante, porque va a quedar lo verdadero, va a quedar lo genuino, y es necesario, hermanos, el pueblo del Señor ha pasado muchas pruebas. ¿Quiénes lo hemos hecho? Pero bendita prueba, porque por ahí nos podemos identificar quiénes son quiénes. O sea, quiénes somos realmente delante de Dios, delante de su pueblo, delante de su iglesia. Y es necesario la prueba. Primera de Pedro nos habla acerca de que la prueba pule la fe, ¿no? Mucho más preciosa que el oro. Y aquí estamos, hermanos, para poder desarrollar nuestra fe, porque el oír hace que nuestra fe se cultive, madure, crezca y se desarrolle. ¿Cuándo dicen amén? Pero la prueba significa entonces un proceso de probar las cosas que son genuinas o no. Ahora, yo quiero justamente recalcar en esto, la prueba es importante, pero también por medio de la prueba conocemos, bendito Dios, ¿no es cierto?, nuestra identidad como hijo del Señor.
Identificamos, bendito Dios, lo que también es de Dios y lo que no es de Dios. Las pruebas, a través de las pruebas, en el Antiguo Testamento se identificaron los genuinos hijos de Israel. Y los que no eran genuinos, obviamente. Y ayer hablábamos acerca de la rectitud. Justamente el pastor Will traía un mensaje de la manera como el Señor nos está cimentando pues, los principios, ¿no es cierto?, de nuestra familia, que obviamente está basado en principios de lealtad, sumisión, obediencia, ¿no es cierto? Y eso es importante, porque hermanos, en estos postreros tiempos hay mucha relatividad, hay mucha ambigüedad. Necesitamos pruebas del fuego, sí, para saber dónde estamos fundamentados. Esa es la razón por la que el Señor, bendito Dios, en cada convención, bendito Dios, yo sé que ustedes tienen más convenciones que quizás que mi persona, pero ya estamos tratando de, hermanos, poder venir más seguido a los jueces, especialmente en el sur, porque estamos un poquito más cerca quizás, pero esa es la razón, porque necesitamos estar unidos para poder saber quiénes somos en el sentido. La comunión. Ahora, yo quisiera, por favor, abra otra parte de la Biblia, quisiera que considere, por favor, algunos otros textos. Vamos a ver cómo el fuego del Señor se manifiesta. Yo quisiera ver, ustedes si tienen un lapicero, por favor, puede anotar algunas cosas importantes. He traído en esta mañana, a manera de lección, un mensaje que puede edificar a la iglesia, y esto les va a servir también para su iglesia, para aquellos quienes están en el servicio de la enseñanza. Yo quiero pedir primeramente, antes de continuar con este tema, realmente decirles, hermanos, estoy agradecido por estar en esta familia del movimiento cristiano misionero, ya que muchos de nosotros, como todos, por esa prueba que mencionaba, siempre hemos tenido que estar luchando, lidiando con algunas actitudes de comportamiento, ¿no? Sin embargo, que no estaban siendo ejemplos para nuestra iglesia, porque si yo no estoy sometido, obviamente, pues mis miembros nunca van a ser sometidos. Si yo no estoy siendo obediente y leal a la palabra, obviamente nunca voy a esperar que mis hijos estén obedientes. Y eso es importante. Gracias al Señor que tenemos pastores que han guiado, marcado hace 30 y tantos años atrás. Pastor Orlando Vivanco, obviamente, comenzamos en la visión, comenzamos en la familia. Ellos venían a Huancayo, nosotros andamos como anfitriones en la recepción, y evangelizaban mi ciudad, evangelizaban. Y hermanos, eso ha quedado marcado de por vida. De por ahí, hermanos, las iglesias se inspiraron, y aún otras familias se inspiraron, se levantaron, porque nosotros hemos dado la iniciativa de identificarnos unidos como un solo hombre. Ya salíamos al aire libre, aún las plazas, los parques, comenzamos a predicar el evangelio y se fortaleció. Y hermanos, esto a base de unción, a base de poder, a base de comunión, a base de visión, a base de determinación, a base de sujeción. ¿Cuándo dicen amén? Entonces, hermanos, vamos a continuar a retomar ese primer amor en la que Dios nos ha unido, obviamente. No podemos, hermanos, dejar aquello de lo que cuando Dios se manifestaba, bendito Dios, se levantaron muchos siervos en aquel entonces, todavía los discípulos de nuestro hermano Pastor Orlando, todavía jóvenes, algunos quizá ni habían nacido para el llamamiento, pero ya congregaban. Sin embargo, ahora pues, pastores, líderes, misioneros, bendito Dios, tomando Perú y Latinoamérica, eso sí es resultado. Eso vale la pena, hermanos, de que nuestra visión no está sobre, ¿no es cierto?, sobre fundamento ajeno, y menos pues estamos teniendo relatividades en cuanto a principio y a doctrina. Sabemos en quién hemos creído, Dios nos llamó a su ministerio glorioso y vamos a continuar, y para ejemplo de nuestra descendencia, como bien fue la palabra de anoche. Y a su nombre. En base a eso, amados hermanos, yo quiero hablar en esta noche: aviva el fuego que hay en ti. Es otro texto en 2 de Timoteo, leamos por favor rápidamente. Ahora sí voy a pedir, por favor, que quiero que mi esposa, por favor, reparta una hojita a manera de enseñanza. Les dije, yo quisiera que ustedes reciban. Hay una hoja que quiero que sepan. El fuego de Dios manifiesta. Hay 18 características en la Biblia, y vamos a ver una por una. Espero que el tiempo... Disculpe, pastor, ¿qué tiempo tengo? Ser respetuoso del horario. 50 minutos. 50, exactamente, quiero ser respetuoso. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Por eso ya quiero que lo tengan en esta hojita, para saber qué don tienes, qué talento tienes. Mire lo que dice 2 de Timoteo capítulo 1. Por lo cual, capítulo 1, verso 6. Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti, por la imposición de mis manos. Bendito Dios. Otra vez repito. Por tanto,
por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermanos, yo creo que ya hace 15, 20 años que estamos en la familia. Obviamente hay muchos dones que Dios ha repartido por medio de cada convención, por medio de los pastores, por medio de los presbíteros. Me recuerdo muy bien, las primeras convenciones eran de fuego, de poder, de unción, y hubo mucha profecía en la iglesia. Y yo creo que Dios no se equivocó al enviar siervos del extranjero, nuestros padres, nuestros fundadores, de tal manera, hermanos, cuando llorábamos y que nos quebrantábamos en el suelo, en el piso, y no había hora. Cuando terminaban las convenciones era cuando Dios nos daba palabra tras palabra y la atesoraba en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro alma. Y miren cuántas palabras. No creo que eso haya sido humano, no creo que eso haya sido casualidad, no, para nada. No creo que eso haya sido un impulso, ¿no?, de alguna simpatía ministerial, de un concierto, no, sino fue palabra directa del cielo que Dios depositó, repartió dones, talentos. Y eso significa que está allí. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? A vísperas de la venida de Cristo, pues avivarlo. Bendito Dios, ponerlo en acción. De pronto hay muchos dones y talentos. Esta mañana escuchaba a nuestra hermana pastora Paulita, bendito Dios. Lo escuché hace 20 años, cantando al Señor, ministrándonos, llevándonos a la presencia del Señor. Sin embargo, no lo veía muchos años. Quizás era mi falta de no poder estar en las convenciones. Quizás habrá cantado, pero anoche mencionó el pastor que dijo, hace un año la hermana Paulita está orando para que cante. Entonces yo dije, wow, mi amor, le dije a mi esposa, si Paulita va a cantar después de un año aquí en la comisión, pues nosotros tenemos que esperar 2 años o 3 años más o menos si queremos cantar, le dije a mi esposa, no creo que nos hagan cantar. Sin embargo, yo dije, no, hermanos, no podemos esperar más, ni menos de un día más, porque, hermanos, yo creo que, hermanos, se requiere que todos los talentos, todos los dones, todo lo que Dios nos ha confiado desde hace mucho tiempo, ahora más que nunca, Dios necesita que sea activada para tomar, si queremos realmente impactar Perú, Latinoamérica y el mundo y las naciones con la luz del Evangelio, con la luz del principio, con la luz de la visión que Dios te ha dado. Necesitamos, hermanos, que estén activos todos los dones, todos los talentos, todas las habilidades del Espíritu Santo que Dios nos había dado de hace muchos años atrás. ¿Cuándo dicen amén? Entonces, hermano, a la iglesia no le puede faltar nada. La iglesia, bendito Dios, del movimiento cristiano misionero tiene mucho, no solamente para bendecir a las almas, también tenemos para bendecir a muchas denominaciones, porque esto es una riqueza, esta visión es una riqueza, esta visión es una joya, hermanos, esta visión es un oro en bruto, quitándole lo bruto, ¿no es cierto? Algo así, pero queda un oro fino, pues, hermano, porque muchas familias no lo conocen. He tenido muchos amigos dentro de denominaciones y me contaban pues las luchas de denominaciones. Me doy cuenta que nosotros no tenemos esos problemas, porque estamos basados en fundamentos bíblicos, 100%, de lealtad, de sujeción, de sumisión, ¿no es cierto?, de obediencia hasta el último, y reconocemos nuestra autoridad paternal en cuanto al ministerio se refiere, y entonces nos damos cuenta que no estamos bregando, hermano mío, a la deriva. Sabemos en quién hemos confiado, sabemos en quién hemos creído, y todos y prácticamente concadenados, prácticamente coyunturados es la palabra correcta. Hermanos, estamos unidos más que nunca, y a su nombre hacia ustedes, por compromiso, por deber, por responsabilidad, por conciencia, por todo. ¿Qué me puede, hermanos, provocar una división? No, para nada. Si en algún momento tuve en la mente, obviamente algunos años para atrás, pues se pasó, se supera y adelante. Ahora con mayor fuerza, con mayor ímpetu, vamos a hacer que se activen los dones y los talentos. Ahora usted lleve esta hojita, de repente ya usted se la sabe este tema. Sin embargo, puede ayudar a sus líderes para que usted pueda despertar y activar los dones que ha confiado en su iglesia respecto a estas hojas. Muy bien, leamos primeramente. Ponga la primera hoja donde dice don. Y de paso vamos a descubrir qué don tienes, qué ministerio Dios te ha dado, qué talento Dios te ha dado. ¿Qué talentos Dios te ha confiado? No solamente uno. Ahí van a aparecer quizás 2 talentos prioritarios o más. Puede aparecer ahí dones y ministerios principales y algunos complementarios, ¿ya? Pero usted tiene que anotar ahí. Ponga por favor en el lado A, donde dice A. Mi amor, tienes la... Donde dice el lado A, ponga ayuda. Donde dice don, en
en la fila A ponga ayuda. Usted va, entonces, obviamente, una forma muy práctica para poder descubrir nuestros dones. Voy a hacerle 72 preguntas después de explicarles lo que significa cada don, cosa que usted al final va a descubrir qué talento, qué don tienes. Y usted multiplique esas hojas, sáquenlo para su iglesia. Ustedes pueden también hacer este diagnóstico o este test espiritual, test ministerial, de tal manera que usted descubra los talentos. Inclusive a los niños, por favor, pueden recibir aquellos que están presentes con los niños, también han venido a recibir algo de la palabra. Y por favor, distribúyalo hasta donde alcance esta hojita. Muy bien. Ponga, por favor, el don ayuda. Ayuda. Muy bien, algunos que no tienen la hoja, por favor. Y si falta, por favor, si tienen ahí alguien que tiene la amabilidad de sacarle fotocopias, si alguien quiere, por favor. Gracias. Siempre basado en el texto, por favor. Aviva el fuego que hay en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, ya hemos quedado claros respecto al fuego. El fuego es abrasador, es retador, es colectivo, es multitudinario, es impactante, es abrasador. Es de cantidad, no es de calidad, mientras que la luz es enseñanza, es escudriñar, es hacer exhaustivamente, discernir un verbo, una palabra, una expresión. En la mañana hablábamos en el desayuno con la familia Leonura y hablábamos de cuánta desnaturalización en el mundo. Anoche también nuestro hermano Pastor William nos hablaba acerca de que este hombre abusó, y miren, ya eso es muy conocido por los medios de comunicación. ¿Pero por qué? Porque solamente una palabra se interpreta mal. Es interesante, la gente interpreta una palabra y se puede crear comunidades, se puede crear obviamente muchas legendarios conceptos sobre la cual fundan comportamientos, de tal manera se desnaturaliza, ¿no es cierto? Los seres humanos pensando que eso es correcto. El caso de la palabra amor, por ejemplo. La palabra amor para el mundo secular, para el mundo sin Dios, es sinónimo de corrupción, concupiscencia, lascivia, ¿no es cierto? Eso es la palabra amor para ellos, pero la palabra para nosotros es diferente. Es ágape, es amor sacrificial, es dar su vida por los demás, es dar su vida por alguien a quien quiere su máximo bienestar. Eso es lo que significa la palabra amor. Pero quienes no entienden en la etimología, realmente es en la raíz de su término verdadero, qué significa amor, se da cuenta. Se pueden crear diferentes comportamientos, pero antinatural, o sea, no es normal, no es para lo cual Dios nos había creado. Eso es importante, pero la Biblia dice en 1 Juan 4, Dios es amor. Cuando Dios es amor, entonces el que tiene a Dios simplemente conoce amor, vive para amar y para ser amado y para que ese hombre, ¿no es cierto?, pueda realmente tener todo el compendio en carne propia, el amor de Dios manifestado. Ese es el amor verdadero, pero el que no tiene amor, hermanos, el mundo no va a encontrar amor allí. Será concupiscencia, será acciones o comportamiento de maldad y de cosas como eso de la lascivia, pero no es amor. Eso es lo que justamente provoca o cuestiona una interpretación equivocada de un verbo, hace que los comportamientos se desnaturalicen. Esa es la razón por la que los evangélicos tenemos que saber qué significa en la etimología, o sea, la palabra amor, porque estamos hablando solamente de una palabra como ejemplo. Ahora estamos hablando de los 18 dones. Hay muchos dones, aparte de los tales, pero los más importantes, considero que es básico que ustedes despierten y activen, son estos dones que vamos a ver a continuación. Ayuda. Romanos capítulo 16. Recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencria, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que los ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. Aquí está el ministerio de ayuda, aquí está el don de ayuda. Hay muchas personas dentro de la iglesia, hermanos, que tienen este espíritu de ayudar. Se sienten apasionadas en ayudar, en colaborar, en contribuir. Quizás no serán discípulos, quizás no serán ministros, no serán pastores, no serán ninguno de estos cargos relevantes del ministerio para la edificación de la iglesia,
en cuanto a apóstol, profeta, evangelista, sino que es un ministerio que Pablo mandó. Y nos estamos refiriendo como ejemplo a Febe, porque Febe había vivido simplemente toda una vida, quizás ya ahora anciana, había pasado aproximadamente 20 años durante todo el trayecto del ministerio de Pablo. Sin embargo, ya anciana ahora Febe, ¿cómo lo estipula Pablo? ¿Cómo lo identifica? Como una mujer que había vivido toda su vida para poder ayudar a los hombres de Dios. ¿No ha visto usted calidad de gente, calidad de servicio de personas que quieren hacer? Hermano, están apasionados, pero de pronto en una comisión, una fiesta o una iglesia mismo, de repente está ignorado. No le estamos dando el espacio necesario, no le estamos dando el valor necesario, pero son hermanas. Cuando estuvimos en Argentina hace muchos años atrás, nos vimos hermanas en las convenciones grandes que tenemos. ¡Wow! Habían espacios de mujeres participantes, unas acomodando, unos yendo a la casa, otros llevando a los hogares. Interesante, una gran cantidad de servidores. Y había deleite en el servicio, estaban apasionados por atender a los visitantes y a su nombre. ¿Cuántos de ustedes tienen ese talento? Ustedes lo han notado aún en sus niños, aún en sus hijos, aún en sus niños. Están apasionados por querer hacer algo. Pero de pronto, en el momento cuando más necesitaba su espacio, le dijimos: no, hermano, por ahora no hagas eso. Interesante. Ya opacamos. Nosotros como cabezas y ministros y pastores tenemos que darnos cuenta de tanta gente que está con ese espíritu de querer hacer algo, pero en su momento no le dimos la oportunidad de vida. Su oportunidad de trabajo. Sin embargo, Pablo estuvo ahí dando esa oportunidad. Segundo, vamos a ver, hay muchos ejemplos, por caso también de Priscila y Aquila, pero el tiempo no nos va a alcanzar. Vamos a ver el punto B. El punto B, pongan ahí, liderazgo. Apunten, el punto B es liderazgo. Cuando ustedes, a ver, vamos a ver rápidamente, el tiempo no nos falta, eso es lo que siempre. Bien. Liderazgo nos habla 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien, o que los ancianos no se menciona específicamente por la edad de años, no. Hay algunos jóvenes que pueden ser ancianos en cuanto al ministerio espiritual, o sea, en cuanto a las cosas del Señor. Ancianos en el hebreo significa madurez, ¿no? Un desarrollo rápido de crecer en la fe del Señor. A eso se refiere anciano. O sea, anciano no es, en este término de la palabra, no se significa pues que hay que ser ancianos físicamente hablando, no, sino que ancianos es una madurez en la altura, ¿no? Que en la experiencia de haber conocido al Señor y de estar en el servicio del Señor. A eso se refiere liderazgo. 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernen bien, o los líderes, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, y lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es interesante. Timoteo estaba como un líder. Él estaba recibiendo el consejo del apóstol Pablo: recuerda, para Timoteo, tú tienes que enseñar a otros, y esos otros tienen que ser tan fieles de tal manera que puedan seguir discipulando a otros hombres idóneos, y esos idóneos tienen que seguir enseñando. Imagínense, ayer hablábamos acerca de la cuarta y quinta generación, de la cual tendríamos que asegurar esta visión, y es importante, y liderazgo tiene que ver con esto, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos tienen esa pasión? Todos tenemos que tener esa pasión, es obvio, pero relevante, o sea, de una manera relevante lo tenemos que tener los discípulos, ¿no es cierto?, de Cristo, especialmente los discípulos internos, con mayor razón. Eso es importante, pero no quita de que este valor de liderazgo, por favor, no puede estar pues tampoco, ¿no es cierto?, privado para todos los miembros. Al contrario, todos tenemos que tener que hacer un discipulado. Hasta los niños pueden discipular, y aunque usted no lo quisiera, nos enseñan en casa cada día. Loia y Eunice fueron los primeros maestras para que Timoteo fuera lo que, ¿no es cierto?, fue cuando Pablo encontró a Timoteo, lo encontró rebanado, maduro, un joven, aunque joven, pero con mucha experiencia. Él ya tenía una experiencia de tal manera de anciano, pero era joven físicamente. Sin embargo, él había absorbido mucho de papá y de mamá y de abuelo, ¿no? De mamá y de abuelo especialmente.
El liderazgo, entonces, hermanos, es el otro don que usted tiene que poner. Punto C. Hospitalidad. Es la habilidad de hacer que las personas se sientan en casa, bienvenidos, ¿no? Cuidados y parte de un grupo. Bendito Dios. La hospitalidad, algunos dicen hospedar ángeles. ¿Cuántos quisieran tener pastores o siervos o ministros del Señor? Bueno, obviamente siempre con la aprobación de los pastores en su casa. ¿Pero cuántos quisieran tener visitas de siervos de Dios? ¿Se da cuenta? Hay tantos hogares aquí. Eso significa que usted puede hospedar ángeles del Señor. Es una gran bendición, hermanos, tener. A veces en muchos hogares hemos recibido a los pastores. Producto de esa hospitalidad, Dios ha marcado a uno de mis hijos, porque ellos se sintieron identificados. Y bueno, el hecho de orar y poner manos, recibieron la imposición de Dios y recibieron un talento. ¡Qué maravilloso! Generalmente muchos que hospedaron siervos y ministros, uno de sus hijos sirven al Señor. Amén. Eso es importante, es profético, pero fue algo de un impacto, de un contacto divino, de tal manera que el siervo que estuvo en la casa hospedado quizás por una hora, por unos días, marcó para siempre a uno de tus hijos para la obra del ministerio. Y así no, por ahí podemos arrebatar una bendición, un talento que de pronto está dormido, pero en este día lo está despertando. Y a su nombre, punto D, servicio, ponga en punto D, servicio, la habilidad de identificar y suplir las necesidades prácticas de otros. Ni qué decir, la palabra servicio, ¿dónde podemos encontrar un ejemplo? Mateo 15, 40 y 41 dice: también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y el menor, y de José y Salomé. Quizás estas mujeres no pintaron no brillaron como apóstoles, profetas, evangelistas, pero hermano, estaba ahí María Magdalena. De María Magdalena había salido demonios, había sido una mujer liberada, una mujer obviamente promiscua. Sin embargo, cuando se entregó al Señor, desangró hasta su muerte este don, este talento, este don que el Señor le había dado, el de servir. Y ella seguramente estaba acompañada de Salomé, inclusive la madre de Jesús tenía este don de servicio y le servía a Jesús en todas sus necesidades, que aún a los discípulos, imagínense. Por eso dice en el versículo siguiente, quienes cuando él estaba en Galilea, o sea Jesús, y los discípulos le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Y a su nombre, mujeres servidoras en el anonimato, quizás no brillan delante de la iglesia, sin embargo están ahí dando su vida, su compasión, su corazón, su espíritu, dispuesto al servicio del Señor. ¿Cuántas servidoras tenemos en esta mañana? Miren, hermanos, cuántos talentos, cuántas. Bendito Dios. Sigamos, por favor. Administración, punto E. ¿Perdón? A ver, perdón, disculpe. Marcos, dije 15:40. Ahora. Perdonen, dije Mateo. Perdonen, disculpen. Marcos 15:40. Pero leí el texto. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María de madre de Jacob, el menor, y de José, Salomé, quienes cuando estaban en Galilea le servían, y otras muchas mujeres más. Muy bien, administración. Ustedes saben, en Hechos capítulo 6 se requería una gran cantidad de diáconos para atender a mucha gente que estaba carente de alimentos, especialmente. Los judíos habían muerto en aquel entonces, se requería pues que la iglesia se haga atención de tantas viudas. ¿Viudas por qué? Porque muchos judíos prácticamente expatriados, y aún había luchas en ese tiempo los profetas no solamente habían muerto por la causa del evangelio, sino también los discípulos de los discípulos también, o sea, los discípulos, perdón, de Jesús, en el tiempo habían tenido persecuciones y obviamente habían quedado muertos, ¿no es cierto? Y obviamente habían quedado muchas viudas. Y una de las prioridades que la iglesia tenía que enfrentar en Judea era de cómo poder alimentar a tantas viudas. Entonces allí es donde se crea la necesidad de atenderlas a diario, y los apóstoles estaban ahí obviamente atendiendo prioritariamente. Sin embargo, después se dieron cuenta que no es bueno que nosotros dejemos, ¿no es cierto?, la palabra y la oración, y estamos atendiendo a tanta gente, y son muchos, son miles de las viudas que necesitaban pan, aparte de sus hijos y sus hijitas. Y ahí es donde se necesita, pues, hermanos, se requiere
a los 7, ¿no?, diáconos. Y ahí es donde justamente la administración es importante. Hermanos, para hacer tantos eventos, obviamente, no solamente en pro de evangelismo, sino en pro de ayudar a, porque por ejemplo hay un terremoto. La iglesia está dispuesta para dar testimonio en esa circunstancia. De repente no hay ni siquiera un departamento. Y no solamente nos podemos quedar orando, de pronto se puede crear un ministerio de ayuda, un ministerio de misericordia. Y aquí, por ejemplo, de la convención podría salir quizás no todos, pero por lo menos un porcentaje. Hermanos, sucedió un terremoto en Chincha, digamos, ¿no?, como el caso que sucedió hace años. Y vamos allá con víveres, todo el mundo reunimos, imagínense, nos identificamos, no solamente con la familia de nuestra hermandad, sino con la gente que no conoce. Y predicamos el evangelio, y a su nombre. Gloria a Dios. Entonces ganamos almas para el Señor por medio de ese testimonio. Bueno, por gracia del Señor. Bien, sigamos. También tenemos acá el discernimiento. F. Discernimiento. La habilidad de percibir cuando las acciones de una persona son originadas por Dios, el diablo, o meramente fuentes humanas. Tenemos acá el discernimiento en Hechos capítulo 5, cuando cierto hombre, Ananías, con Zafira su mujer, vendió su heredad y sustrajo el precio, sabiéndolo también su mujer, trayendo sobre una parte, lo puso a los pies de los apóstoles y dijo: Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que limpiases el Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Hubo un discernimiento, claro, el discernimiento es necesario, es obvio, porque los pastores necesitamos del discernimiento, aparte de, bueno, el pastor no es tampoco, no tenemos pues toda la capacidad que quisiéramos tener, pero Dios levanta vasos, y hasta Dios le revela en sueños, Dios le revela hasta presentimientos, Dios le revela, hermanos, pastor, disculpe, tengo una palabra para usted, yo creo que esto debe considerar, este asunto, esta familia está pasando por esta cosa interesante. Y los pastores, caramba, no estamos pues insensibles para no escuchar, ¿no?, a un hermano, un líder, un discípulo cercano que ha podido discernir lo que quizás el pastor no ha discernido. ¿Cuánto necesitamos de hermanas fieles y hermanos fieles que están, pues, hermanos míos, orando, clamando, y Dios le revela hasta en sueños cuando dicen amén? De los peligros que podemos estar pasando necesitamos, hermanos. El espíritu de discernimiento también se requiere que cuando, bueno, el mensaje está siendo dado para el Señor y de repente hay algunos mensajes que no son bíblicas, que no vienen de parte de Dios, y necesitamos cuidar la sana doctrina, como bien venía la palabra estos días, y necesitamos mucho de este discernimiento. Entonces, eso es lo que justamente indica aquí. Hebreos capítulo 11, vamos a ver respecto a fe. La fe pone fe. ¿Qué es la fe? La habilidad de creer a Dios por cosas no vistas, con plena confianza para el crecimiento espiritual y para aceptar su voluntad. Bueno, hay tres tipos de fe. Fe salvadora, Efesios capítulo 2, verso 8, que dice que por fe sois salvos, no por vuestras obras, ¿no? Pues esto es donde Dios es la fe salvadora. Pero hay una fe de fruto que también es algo particular. Si tienes el Espíritu Santo puedes tener una fe, ¿no?, como fruto del Espíritu Santo. Pero hay una fe como don, a eso se refiere, ¿no es cierto? No como fruto del Espíritu Santo, ni tampoco la fe salvadora que Dios te ha dado para que usted pueda conocer a Dios, sino que es este tercer tipo de fe, es el don de fe, que se puede, hermanos míos, uno asombrar porque un hombre creyó, una hermana creyó, y lo que creyó pues se realiza. Y no solamente obras visibles, obras espirituales, que mucho se necesita, hermano. Y en Hebreos capítulo 11 usted va a ver toda una lista de muchos héroes que connotaron, son relevantes en cuanto a la fe. Vidas que taparon boca de leones, hicieron milagros, hazañas, hermanos. Y hasta podemos, con esa fe de ese hermano que ese don que lo tiene desarrollado, podemos, hermanos, derribar fuerzas, potestades, podemos derribar, hermanos, cuantas maldades, opresiones diabólicas que a nivel nacional hay injusticia, hay lesbianismo, hay sodomía, que está atacando, nos amenaza, nos bombardea Satanás por diferentes, hermanos, formas de ataque. Entonces necesitamos hacer que todos los dones, todas las habilidades que el Espíritu Santo ha depositado, ha confiado a su iglesia, pues estén activos para que Satanás no gane ventaja. Y a su nombre, la fe es uno de ellos. La H, dar. Hay otro tipo, sí, por favor, H, dar. Es la habilidad de contribuir alegre y generosamente con recursos personales para la obra de Dios. Es verdad, todos
Dice, dad y se os daréis. También hay niveles de dar. Hay algunos que simplemente dan por cumplimiento de responsabilidad, su vida nos ofrece. Pero hay otros que simplemente dan un poco más allá de su fuerza, ¿no? Dan su tiempo, dan su espacio, dan su casa. Pero este tipo de dar es mucho más. Es el tercer nivel en la que, hermanos, no puede vivir sin dar. ¿Ha conocido personas así? Pues de repente está entre ustedes y no te das cuenta que tienes ese don. Tú das y te quedas con hambre de seguir dando. Das aquello y mucho más. O sea, cuanto más das, ¿me entiendes? Quieres dar mucho más. Y nadie te la para. Y estás dispuesto a dar no solamente recursos, hermano, estás dispuesto a dar tu vida, si es posible, en pro del bienestar de la obra. Es interesante en muchos aspectos en cuanto a dar, pero este don justamente se requiere de esos tipos, ¿no es cierto? Miren, hermanos, los musulmanes dan su vida por su causa, ¿sí o no? Hay hombres bombas que a diario mueren por su causa, por sus creencias, sus ideales. Sin embargo, un creyente deja su vida por la causa de la obra. Pastor, yo doy tu ofrenda, vengo al culto, yo te apoyo, yo hago todo, pero morir por pecadores como tales, se da cuenta. Pero hay personas que están dispuestas a dar su vida. Amén. Leamos por favor 2 de Tesalonicenses. Aquí podemos leer. Primera de Tesalonicenses. Vamos por favor rápidamente a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano, sino que después de haber sufrido he sido maltratado en Filipos. Como sabéis, tuvimos el valor confiados en nuestro Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, estoy leyendo. Verso 3. Pues nuestra exhortación no procede de error ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios, que examina nuestros corazones, porque como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras ni con pretexto para lucrarnos, Dios es testigo, ni buscando gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Más bien demostramos ser benignos entre vosotros como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Teniendo así un gran afecto por vosotros, nos hemos complacido, en impartiros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegasteis a ser muy amados. ¿Y a su nombre? Miren ese espíritu de dar. Pablo estaba dispuesto a dar su vida. Y eso había repercutido en otros discípulos que también, no sé, los tesalónicas estaban dispuestos también a dar su vida por el apóstol Pablo. Y a su nombre. ¿Ven ese nivel de dar? Es interesante. Y dice que amaba como la nodriza. De las noticias nos habla, por ejemplo, la mamá de Moisés. Estuvo a punto de dar su vida. Y así fue. Después de rescatar al niño, bueno, la hija de Faraón le dio pues a mamá Séfora para que pudiera cuidar. ¿Y cómo creen que cuidó? Es un ejemplo de nodriza, porque acá la Biblia dice como la nodriza cuida a sus hijos, esa comparación. Es interesante cómo expresa este espíritu de vivir para dar. Y también la otra nodriza en la Biblia, considerada como nodriza, porque la nodriza es alguien que está dispuesto a morir por sus cachorros. Es interesante, es un animal que pelea, lucha con cualquier animal y muere. Es como el salmón. El salmón es un pez que al momento de que los pequeños pececitos salen del huevito, vive 30 días, inclusive 30 días así, aleteándole vida y calor y defensa, la madre. Después de los 30 días, el pez queda agotado, tan agotado, prácticamente ya inconsciente, y apenas nace el último pececito, sale del capullito, del huevito, sale el pez, muere la madre. Estamos hablando del pez salmón. ¿Y sabe qué pasa? Después de morir, ¿qué hace? Sirve de comida para sus pececitos. Vean ustedes, la naturaleza arroja luz para entender el amor que tenía Pablo hacia sus miembros, a quienes los había ganado. Y a su nombre, él estaba dispuesto así, como una madre, como una nodriza. Y la otra nodriza se lee en 1 Samuel, donde se habla acerca de la nodriza que cuidó a Mefiboset.
Una vez también escuché a Julio predicar un hermoso mensaje. Hermanos, dio su vida durante 20 años hasta que David lo llamó para nuevamente reivindicarlo como hijo de un rey. Estamos hablando de Jibal, que después fue Mefiboset. ¿Se da cuenta? Es importante cómo es que esta mujer, una empleada, una criada, pero para mí que fue la criada más fiel a Saúl cuando él vivía. Por eso que dio su vida en defensa, cuidarlo a este inválido, futuro rey, nieto de Saúl. Algunos teólogos dicen que la mujer se prostituía para poder alimentar a Mefiboset en la cueva. Es interesante cómo su vida para preservar la descendencia de Saúl. Pero veamos, Pablo está haciendo una referencia tanto de la dinastía, tanto como la nodriza considerada como la mamá Séfora, mamá de Moisés, y también como esta criada de Saúl que cuidó de su nieto. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Eso es importante, el dar, el ayudar a esos extremos. Imagínense, solo el Espíritu nos puede dar entendimiento. ¿Qué más? ¿Qué estamos? ¿En qué letra? ¿Perdón? Misericordia. Wow, hablar de misericordia es otro don que Dios ha depositado hace años en la iglesia, en nuestra familia del movimiento cristiano misionero. Bendito Dios, encontrar mucha misericordia. Es que lavamos como un enfermo, lo traíamos a la calle y lo bañábamos. Una vez me recuerdo, hace 30 años atrás, predicando en Huancayo, encontramos un endemoniado en la calle de Inmaculada, en la plaza principal. Justamente cuando el pastor Orlando predicaba por ahí, el pastor Lami y sus discípulos. Y nos llevamos un loco para la casa porque nos seguía y borrachito y todo. Wow, lo llevamos. Y no nos quería dejar. Llegamos a la casa y el loco también llegó con nosotros. No nos quería dejar. ¿Qué hacemos con este loco? Me dijo el pastor Lauro y le dijo a mi hermano, ya bañalo, pues, ¿qué más vamos a hacer? Y al loco lo bañamos, sacamos, le afeitamos, le dieron ropa y todo, y después llegó a ser un obrero de Dios. Amén. Nos colaboraron, nos ayudaron, misioneros de Perú, misioneros de Callao, decepcionado. Un alcohólico, nadie daba un quinto por él. La misericordia hizo que este hombre tuviera ser un siervo del Señor. Hermanos, ¿cuánta misericordia requiere el mundo? Hermanos, nos pasamos criticando a la gente violenta, la gente homicida, esos terroristas, esa gente homicida, esa gente que mata, hermanos, no es porque son malos. Eso expresa de que nunca tuvieron misericordia, nunca tuvieron nadie que nos exprese amor o el perdón de Dios a través de sus hechos, sus actos. Nadie está dispuesto a dar su vida por él. Esa es la razón. Pero la iglesia, nuevamente, va a activar, va a encenderse. ¿Cuándo dicen amén? En cuanto a dónde se refiere. El otro, la J, sabiduría, ponga ahí, es la habilidad de discernir la mente de Cristo y aplicar verdades de la Escritura en una situación específica para cómo tomar decisiones correctas y ayudar a otros a moverse en la dirección adecuada. Ahí tenemos prácticamente Hechos capítulo 6, verso 3. Y antes de Hechos, bueno, eso es una referencia nada más. En cuanto a sabiduría, podemos ver, por ejemplo, a la historia de Abigail. Ustedes saben que Abigail tenía un esposo, no recuerdo el nombre exactamente del esposo de Abigail. Nabal. Fue un terrible, un iracundo, un hombre déspota que rechazó, ¿no es cierto?, la presencia de David y sus hombres para que pudieran acampar. Y necesitaba, mientras David escapaba por su vida, obviamente tenía muchos siervos sedientos, hambrientos, y Nabal les negó totalmente. Y obviamente llegó a oídos del gran rey David, y David dijo: ¿qué se ha creído Nabal? Esta vez me lo voy a vengar. Y decididos a matar a Nabal y a todo su ejército, porque eran, bueno, obviamente David estaba con sus buenos guerreros, y al estar yendo para destruir a Nabal y a su campamento, imagínense, sale Abigail al encuentro de David y dice: mi rey, le trajo comida, le trajo alimentos para él y para sus guerreros, y le dijo: por favor, no hagas tal daño a mi esposo. Eres un terco, es un hombre. Bueno, le dijo todo, pero por favor te pido, ten misericordia de mi esposo, no lo mates, por favor. Yo te he traído alimento, perdona a tu siervo. Por esa actitud sabia, imagínense,
David perdonó. Interesante. ¿Cuánto puede hacer la actitud de una mujer, a pesar que nuestra familia no actúe, no corresponda como quisiéramos al Señor? No, pero ahí estaba la sabiduría de Abigail para poder alcanzar el favor de David. Y así fue, hermanos. Hoy en día la ira de Dios está desatándose por todas las naciones por la causa del pecado. Ha provocado tanto la maldad, pero bendito Dios, hermanos, una actitud como de Abigail, en el caso de la sabiduría, sabiamente podemos tomar acciones proféticas de tal manera que podríamos calmar la ira de Dios y alcanzar el favor y el perdón del Señor. Y a su nombre. Y bueno, esta palabra sabiduría se refiere para muchas áreas, para el que podría enseñar la palabra, sabiduría para decir las cosas, sabiduría para poder, combinado con el espíritu o el don de conocimiento. Necesitamos, hermanos, cómo decir las cosas, ¿no? Cuándo decir, a quién decir. Es interesante. No es lo mismo mandar de una manera áspera a una persona o a su esposa, a su familia, que decirlo con flores, decirlo con ternura. Es importante, podemos ganar mucho más espacio y no dar lugar al diablo. Y de esta manera la sabiduría, hermanos, Dios abre brechas, edifica, anima, consuela, exhorta, desarrolla. Y a su nombre. Y tenemos acá, por favor, exhortación, es la habilidad de comunicar. Pongan ahí acá. Exhortación, la habilidad de comunicar apropiadamente la palabra de ánimo o desafío, reprensión al cuerpo de Cristo. Ya vemos muchos textos, como el caso también el caso de Natán, el profeta, que le dijo, ¿no es cierto?, la exhortación del pecado de David. Obviamente lo dijo con mucha sabiduría, pero también le dijo una exhortada bien clara, el adulterio de David. Pero más que sabiduría fue una exhortación para David del pecado que había cometido. Pero lo dijo de una manera sabia. Entonces la exhortación, este espíritu de exhortación, dice las cosas, pero corrige las cosas, pero con sabiduría y autoridad del Señor. Y otro ejemplo, ahora, bueno, el tiempo no nos va a alcanzar para hablar más de esto. Él nos habla de la enseñanza, del don de enseñanza. Hay muchos hermanos y hermanas la habilidad de tener acercamientos lógicos y sistemáticos a estudios bíblicos en preparación para comunicar con claridad verdades prácticas al cuerpo de Cristo. Y ahí están Hechos capítulo 18, verso 24 y 28. Nos habla de muchos maestros que Dios levantó prácticamente para poder explicar la palabra del Señor. Obviamente se requiere maestros. El 70% del ministerio de Jesús fue maestría, fue rabino, identificado como el maestro de los gentiles, de los judíos. Sin embargo, él fue el primero, hermanos, que encargó, que expresó sus mensajes con muchas figuras retóricas, sí, alegoría, y muchas parábolas, por ejemplo, en desear de que explicar las verdades de una manera fácil para que la gente pueda comprender verdades sobrenaturales. El maestro, entonces, es importante. Para la escuela dominical necesitamos personas que también puedan escudriñar las escrituras, no solamente leerlas y escudriñarlas, sino investigarlas, cavar hondo, como dice Lucas. Y necesitamos investigadores. No debe tener miedo a la teología. Es un tema, una forma de cómo te acerca a poder escudriñar de una manera exhaustiva la palabra del Señor. Como mencionábamos, los términos no siempre dicen lo que dicen. En muchos expositores necesitamos escudriñar el contexto, su cultura, en qué momento dijeron, cómo lo hablaron, por qué lo hablaron. Necesitamos ver una cierta exégesis del versículo, usando también el fundamento del Pentateuco, porque toda verdad tiene que ser con testigo del Pentateuco, con los libros proféticos, con los libros poéticos y las epístolas. En todo esta, una doctrina tiene que tener los fundamentos en toda la Biblia, en su mayoría de los libros, y necesitamos entonces para eso saber que la enseñanza es importante. Bendito sea el Señor. No todos somos llamados a ser maestros, como no todos somos llamados a ser pastores, pero tenemos espacios a los maestros. ¿Cuántos maestros tendríamos aquí si en caso decimos, ¿cuántos hay para enseñar la Biblia? Hermanos, levante academias bíblicas.
hay hermanos que investigan la palabra. Miren, hay veces en la iglesia, nuestros círculos académicos que hacemos en la iglesia, hay veces no colman, ¿no?, las expectativas de nuestros estudiantes, porque los estudiantes por internet están siendo bombardeados por muchas fuentes doctrinales. Por ejemplo, nosotros enseñamos básicos en la iglesia, sin embargo, apenas salen del estudio bíblico, se van al internet, y miles de programas que hablan mucho acerca de quizás algunos no se acercan a la verdad, pero están leyendo, están absorbiendo. Esa es la razón por la que la enseñanza necesitamos llevarla a otro nivel. Pero mañana también la familia Nomura me hablaba respecto a que tantas cosas en este mundo cibernético. Un niño, ya está de vuelta en cuanto a información se refiere. Y cuanto más la iglesia tiene que usar, ¿no es cierto?, estos mecanismos de la cibernética para poder, hermanos, de esta manera instruirlos y obviamente ser selectivos, porque no todo lo que se propaga en la televisión y menos en internet es sano. Sin embargo, saber diferenciar qué es las doctrinas saludables y qué no es, para ello necesitamos los maestros. ¿Cuándo dicen amén? Obviamente, pastor. El ministerio de pastor es la habilidad de asumir responsabilidades para el crecimiento y el alimento espiritual de la comunidad cristiana en un grupo de creyentes. Juan 10, capítulo 10 de Juan nos habla acerca de Jesús identificado como pastor. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Obviamente hay muchos otros textos. El N, por favor, apóstol, la habilidad de ser pionero del ministerio y el de proveer liderazgo espiritual sobre cierto número de iglesias que resulta en un ministerio fructífero. Tanto como el pastor y el apóstol son relevantes ministerios que realmente se requiere, hermanos, ¿cuánto más pastores? Pero lo cierto es que no es fácil ser pastor. Yo estoy realmente luchando 30 años y me doy cuenta que no soy el pastor ideal que mi iglesia quisiera recibir. Sin embargo, me esfuerzo y me renuevo y digo, Señor, si yo fallo en esto, aquello, pues no quiero volver a cometer ese error. Levántame con más unción, Padre, con más gracia, con más poder y con más testimonio. Y ejemplo como Padre. Un hombre de Dios tiene que ser ejemplo en 4 cosas: como padre, como esposo, como hijo y como siervo. A ver, repítalo. Padre, esposo, hijo. Porque siempre seremos hijos, porque siempre estaremos bajo cobertura de nuestros padres espirituales. Siempre seremos esposos, vas a cambiar a otra. No es cierto. Siempre eres esposo para tu esposa y siempre eres padre. Padre no dejamos de ser hasta nuestra muerte. ¿Cierto? No se termina con los hijos naturales, nacen los hijos espirituales y seguimos siendo padres. En estos meses estoy contento y feliz porque 2 familias se han entregado al Señor allá en Arequipa. Me contenta cuando ellos me dicen, papá o pastor, wow, después de hacer un problema, le dije a mi esposa, ya vamos a pastorear. Inmediatamente estamos atendiendo y no hay tiempo para nada. Ahora no tenemos que fallar a nuestra hermanita, tenemos que cuidarla, tenemos que orar, tenemos que visitarla, tenemos que echarle de menos. Vamos a ser padres. Y estamos en ese trabajo. No es fácil, hermanos, llevar esa carga pastoral, pero es un privilegio si logras entender. Y a su nombre, el apóstol, me quiere decir, abre brechas, abre iglesias nuevas, va por el campo, va a predicar como Orlando ahora que está en Bolivia, bendito Dios, bendiciendo y otras naciones. Perú, enviando misioneros. Y a su nombre. Y Mateo capítulo 28 nos habla mucho de misiones. Bueno, ser misioneros. Hace 30 años prediqué la palabra del Señor en Tacna, hermanos, en los parques, en las calles. De repente ni han nacido todavía espiritualmente, pero hemos clamado, hemos orado, hemos ayunado, hemos vigilado. Hace 30, 35 años atrás, aquí en Tacna, en las calles, aquí, hermanos, en Natividad, en este lugar de La Yarada. Solo Dios es testigo. Cuántos días de ayuno, cuántos días de clamor y oración. Y ahora vemos los frutos, y esos frutos, no solamente por mi oración, la oración de muchos ancianos, y algunos ya han partido la presencia del Señor sin ver la respuesta que Dios está haciendo aquí en Tacna, y lo hará en otros lugares también. Y a su nombre, es importante el apostolado, no debe de dejar de hallar. El pastor Oscar Bay está abriendo nuevas iglesias allá, algunas restaurando, algunas reivindicando. Imagínense, hermano, seguimos avanzando y la familia sigue creciendo. Y a su nombre, y seguimos, bendito Dios. La palabra profecía, el don profecía, P. La habilidad de declarar humildemente la verdad de Dios a pesar de las consecuencias, llamando a la gente
a vivir justamente. Hechos capítulo 2 del verso 17 nos habla acerca del espíritu de profecía, en que decía hay voz profética. Todos debemos profetizar, bendito Dios. Todos tenemos la habilidad de profetizar, bendito Dios. Ore, clame, profetice en su hijo, en su hija, profetice a su vecino, a su pariente, a su amiga. Diga lo que Dios le dice a través de usted, hermano. Abra su boca. No espere la gran tribulación todavía. Cuando dice que la Biblia dice en aquel tiempo, ¿no? Eso se refiere para la gran tribulación. No te preocupes que has de hablar, sino el Espíritu Santo hablará por tu boca. Pero eso es en la gran tribulación. Vamos a entrar a la gran tribulación para publicar y proclamar con poder la palabra de Dios. No, por favor. No vamos a entrar en un maremoto, un terremoto, que los volcanes, hermanos, se activen. No. Ya está activado el poder de Dios, ya hay lluvia del Espíritu Santo, ya está cayendo el fuego de Dios, se está abrazando. Necesitamos solamente ponernos en acción, creer y avivar ese fuego que Dios ha puesto en ti. Y a su nombre. Evangelismo va juntamente con ello. Hechos capítulo 8, versos 5, 6. Se extendió la palabra, pero la iglesia primitiva estaba pues en sus redes simplemente ahí. Pero necesitábamos salir más allá de Jerusalén. Y así fue como se propagó por medio de la persecución. Bendita persecución. ¿Vamos a esperar la persecución en Perú? No. Vamos mañana mismo, hermanos. Vamos a crear, bendito Dios, departamento de evangelismo. Evangelice en la calle, en su casa, en la plaza, en todo lugar, a tiempo y fuera de tiempo, y a su nombre. Salmo 66, lea por favor, versículo. Salmo 66. Miren lo que dice la palabra del Señor. Hay una generación de hombres y mujeres, especialmente dice mujeres. Creo que acá Dios se equivocó, no puso hombres. Dice que va a levantar multitudes de mujeres para la evangelización en estos últimos tiempos. Salmo 66. Wow, acá estoy reclamándole hasta ahorita al Señor. Señor, le dije, ¿por qué pusiste mujeres y por qué no hombres? Acá tengo un reclamo al Señor. Capítulo 68, Salmo, verso 11, dice: Dios levantará una gran cantidad de mujeres en los últimos tiempos que anunciarán las buenas nuevas con gran poder. Y son gran multitudes. ¡Wow, Señor! ¿Qué pasa con los hombres? Hermanos, necesitamos creerle al Señor. Bueno, yo estoy más contento con Hechos 2 porque ahí sí menciona siervos y siervas, hijos e hijas. El Espíritu Santo se derramará sobre toda carne y vuestros hijos profetizarán. Y a su nombre, la profecía es hablar por boca de Dios, ser parte de Dios, ser boca de Dios, ser mente de Dios, ser lengua de Dios. Esa es la razón por la que el mundo no puede ganarnos. El pecado, el lesbianismo, la sodomía no puede ganar a la iglesia. Si la iglesia, hermanos, se vuelve sus laureles, tendremos los peores días de lo que Perú no quisiera llegar. Pero si la iglesia cumple su función, bendito Dios, con qué pecado de otros gobernantes, Dios cambiará, mudará los corazones de esos gobernantes. No tendremos un mejor Perú con un buen gobernante, un mal gobernante, no. Perú tendrá la condición, hermano, tal como está la iglesia. El reflejo de la sociedad es el reflejo de la iglesia. Pero si la iglesia cumple con su rol protagónico de evangelizar, predicar, hacer que la luz del evangelio, hermanos, no se ponga debajo del almud, no se ponga debajo del colchón ni debajo de su denominación, sino la publiquemos a cuatro vientos, en las plazas, en los parques, hermanos, y volvamos a evangelizar de una manera pública. Estos son los tiempos finales. Bendito Dios, y a su nombre. Y por último, tenemos ahí la intercesión. ¿Cuántos tienen ese deseo de orar? A ver, levanten su mano los que tienen deseo de orar. Claro que todos ustedes oran, pero no interceden. La intercesión es agonía, es, hermano, quemarse en el altar del Señor, es derramar sangre, sudor de sangre. Eso es orar. Orar es, hermanos, cuando oras por un borracho, te metes, te identificas, hasta hueles a cerveza. Oras por un pecador, un asesino, te sientes que tú mataste. Cuando clamas, intercedes, es otra cosa, no es orar. Cuando oras por un adúltero, hasta hueles, hermano, excremento, hueles a lo peor, a un olor fétido, porque estás cargando el pecado de toda la inmundicia de ese pecador. Como cual Abraham que oró por Sodoma y Gomorra. Es interesante, la intercesión es otra cosa. No te ves el tiempo y el espacio, no te das. Te tiras, hermano, y hasta pierdes la noción del tiempo. Y clamas de tal manera que es una mujer embarazada que estás a punto de dar luz. Y agonizas ahí.
te transformas. Y resultado, vaya a ver los avivamientos del mundo. Vaya a ver los avivamientos en diferentes continentes: Corea del Sur, Guatemala, Colombia misma. Miles de almas se convierten. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Este 12 de octubre tenemos acción de gracias en Arequipa. Y hemos desafiado a los pastores y a los hermanos que para poder tomar Arequipa se requiere pastores tirados al suelo, orando y clamando. Y eso les he dicho a algunos pastores. Si se trata de intercesión, cuenten conmigo. Si se tratan de clamor y ayuno por Arequipa, pero cuenten conmigo. Pero si se trata de camaradería y comida, por favor, no estoy para eso. No es suficiente vengo a la comisión como bien, no algo así. Pero hermano, necesitamos reuniones. Como dice Segunda de Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro, Dios podría escuchar todavía, para que Dios tenga misericordia y piedad de nuestro país, de nuestra Latinoamérica. Hermanos, necesitamos, con esto terminar, cuánto deseo, cuánto talento, cuántos hermanos que tienen esta habilidad del Espíritu Santo. Dios ha depositado. No lo hago como ignorando, no lo hago como no los desconozco, no, al contrario. Ustedes lo sienten en mi corazón, lo sienten en mi alma, quizás en un rostro no lo llamamos, no nos comunicamos, pero está en mi pasión de orar por ustedes, para que nuestra visión, nuestra familia, hermanos míos, pueda seguir creciendo en todas las áreas. Y así que nuestra vida está aquí delante del Señor. Y a su nombre, ahora anoten por favor, pregunten, el 1, les voy a preguntar. Falta la O. ¿La O? ¿Qué? La O. La N y la O. La N y la O. La R. Disculpen. Apóstol Ministerio de Pastor. Sí, N. La N. Pastor, ya dije. Ya, sí. La U. Misionero, ya dije. Ah, ya. La R. La R. Es que usted se fue de misión, pues hermana, no estaba aquí. La R dije intercesión. ¿Está bien? Muy bien. La N. Enseñanza, maestro. Yo dije maestro, también hablé de la maestría. Misionero, la O. Muy bien, pregunta número 1. Ahora sí, ustedes ahora tienen su hojita, ¿verdad? Tienen de la columna 1 para abajo, 2, 3, 4, de una manera no horizontal, sino vertical. Usted va del 0 al 4, va a colocar la pregunta que le voy a hacer. Un ejemplo. La pregunta 1 dice, disfruto trabajar detrás de la escena. Escuche bien. ¿Usted disfruta trabajar sin que nadie le vea? Del 0 al 4, ¿cuánto te pondrías? Apunte. 4. 0, ¿qué quiere decir? Nada, no. Tú quieres ser reconocido, quieres ser visto, ¿no es cierto? Entonces, sinceramente, usted tiene que responder la pregunta. Si un poco quieres que te reconozcan, 1. Si quieren que te reconozcan lo que haces para el Señor moderadamente, ¿te pones cuánto? 2. Pero si tú necesitas ser un poquito considerado públicamente, ¿cuánto te pondrías? 3. Pero si excesivamente tú quieres lucir adelante, ¿cuánto te pondrías? Ya, eso fue el ejemplo. Ya. Ahora corremos. Pregunta 2. Pregunta 2. Por lo general doy un paso adelante y tomo el liderazgo en el grupo donde no lo hay ahora. Pregunta 2. Cuando no hay nadie quien dirija y tú quieres salir, ¿cuánto te pones? Del 0 al 4. Ya rápido, hermanos, porque el tiempo no, ya me quedan 10 minutos. 3. Cuando estoy en un grupo teniendo de darme cuenta de que el que está solo. ¿Cuántos de ustedes cuando vienen a la convención se dan cuenta de alguien que llegó y nadie le hace caso? Pero tú te diste cuenta. Que nadie le atiende, pero tú te diste cuenta. ¿Cuánto de eso le pones? Del 0 al 4. 5. No hay 5, por favor. Solamente hasta el 4. Ya, muy bien, sigamos.
4. Tengo la habilidad de reconocer una necesidad de hacer el trabajo sin importar. Ahora, el otro era en cuanto a la obra de Dios, pero este es en cuanto a trabajo secular. Tienes la habilidad de reconocer una necesidad de hacer un trabajo sin importar lo pequeño que sea. ¿Cuánto tienes? Del 0 al 4. Trabajo secular. 5. Tengo la habilidad de organizar. ¿Cuánto de organizado eres? Organizar tus ideas, o te confundes, o no tienes organización en tu mente, o tienes confusión. ¿Cuánto de organizado eres mentalmente? 0. No creo. Ya dije, 0 es nada. Un poco es 1. 2 es moderadamente, 3 es considerablemente y 4 es fuertemente. O sea, tienes una pasión, estás apasionado de hacer eso. Muy bien. Pregunta 6. La gente con frecuencia dice que tengo un buen criterio. ¿Cuánto la gente habla de ti que eres buen ejemplo espiritual? Del 0 al 4. ¿Cuánto dice la gente que tú eres un ejemplo, hermano o hermano? Muy bien. 7. Tengo mucha confianza en lograr grandes cosas. ¿Cuánto de visión grande tienes? ¿Cuánto deseo tienes de que tu iglesia crezca? Bueno, 4 pues, ¿no? ¿Pero qué estás haciendo? Es la pregunta. 8. ¿Cuánto te gusta dar dinero para las necesidades financieras? Proyecto de tu iglesia. ¿Cuántos cuánto te pones? Del 0 al 4. De querer apoyar, contribuir económicamente para tu iglesia. Muy bien. 9. Me gusta ministrar a personas que te gustan. ¿Cuánto del 0 al 4 te gusta visitar a los enfermos en los hospitales? A los enfermos, estoy hablando a los enfermos. Sinceramente, hermano, conteste, porque si usted no es sincero con su respuesta, no le va a salir el resultado de tu don. El hecho de que usted ponga 4 en algún 0, en algún don 0, eso significa que va a salir perfectamente su radiografía de su ministerio que tiene, que Dios le ha dado. ¿Sabe por qué? No te avergüences si pones 0 en algunas áreas, porque si no es 0 en un lugar, en algún lugar será 4. Eso significa que vas a realmente a saber qué don Dios te ha dado. Estamos en 10, ¿no? Con frecuencia tengo ideas dentro de mí que ofrecen soluciones prácticas. ¿Cuánto de quisieras tú saber más profundamente la Biblia? ¿Y cuánto lo estás haciendo? Si no solamente es tu deseo, ¿cuánto lo estás haciendo? Digamos que tú tienes un deseo apasionado de investigar, pero no lo estás haciendo, no te vas a poner pues 4. Por lo menos ponte la mitad, ¿no? 2. Claro, es tu deseo, pero no lo estás haciendo. 13, ¿no? ¿Qué tanto ayudas para el crecimiento espiritual de tu discípulo o de alguien que lo estás ganando para el Señor? ¿Qué tanto estás ayudando a crecer espiritualmente a otros? Del 0 al 4. 14. ¿Qué tanto te respetan como una autoridad en asuntos espirituales? ¿Qué tanto te consideran o te respetan como un líder que dominas la Biblia? Sí, o sea, ¿qué tanto creen en ti cuando tú hablas y estás diciendo la verdad? 15. Del 0 al 4, ¿qué tanto deseas evangelizar en otros idiomas? No lo estás haciendo, pero desearías 2, bueno. Pero interpreta, te gusta, estás interpretando el inglés, estás comunicando otros idiomas, pues obviamente 3 o 4. Pero si solamente es tu deseo, es tu sueño, 1, ¿no? 17. A 16. Con frecuencia Dios me revela dirección en... Ya, ¿qué tanto discernimiento sabes que Dios te está diciendo lo que estás haciendo?
¿Qué tanto sabes lo que estás haciendo es seguro lo que Dios te ha dicho? 17. Disfruto de desarrollar relaciones con personas que no son cristianos con la esperanza de decirles acerca de Jesús. ¿Qué tanto predicas a una persona no cristiana? 19. Me gustaría, 18, perdón. Cuando oigo de necesidad siento que... ¿Qué tanta carga tienes cuando escuchas un problema de una persona? Del 0 al 4. ¿Qué tanta carga tienes? 19. No hay. No hay. Ah, sí hay. Sigue. ¿Cuánto ayudas a tu pastor? A ver, la pregunta 19. ¿Qué tanto ayudas a tu pastor del 0 al 4? 20. ¿Qué tanto te obedecen cuando tú ordenas a un grupo? ¿Qué tanto te obedecen del 0 al 4? 21. ¿Qué tanto estás hospedando en la casa a los siervos? 21. Silencio, por favor. Vamos a terminar rápidamente, el tiempo ya se nos está acabando. 22. ¿Qué tanto sirves? Iniciativa de servicio, que cuando ¿quién hace esto, aquello? Dice el pastor o el líder. Yo, hermanos, ¿qué tanto eres? Del 0 al 4. 22. 23. ¿Qué tanto de organizar planes y establecer metas? ¿Qué tanto de ideas de planear cosas para la iglesia tienes? 24. ¿Qué tan buen juez eres? Juez de corregir. 25. ¿Qué tanto de visión de proyectos tienes? 26. A más del diezmo, ¿cuánto das más? ¿Cuánto das más? O sea, aparte de lo que das tu diezmo, tu ofrenda, das más. ¿Qué tanto más de eso das? Del 0 al 4. 28. 27. ¿Qué tanto de compasión por las personas heridas? No estoy hablando por los hermanos, es por la gente secular. O sea, ¿qué tanta compasión tienes tú por la gente herida? 28. Cuando nadie sabe qué hacer y tú tienes la palabra indicada, ¿qué tanto tienes? Cuando alguien está confundido y no haya qué hacer, pero tú tienes el consejo preciso, ¿qué tanto de eso tienes? 29. ¿Cuánto de ánimo tienes de una manera colectiva, no de una manera personal como hicimos la pregunta anterior? ¿Qué tanto de ánimo colectivo das hacia los demás? O sea, un ánimo general o congregacional. 30. ¿Te gustaría ser teólogo? ¿Qué tanto? Cosas difíciles de la Biblia, escatología, problemas del nuevo orden mundial, la bestia, el anticristo. ¿Qué tanto de eso te gusta? 36. 31. Ya quiero terminar. Me gusta estar involucrado en la vida de las personas y ayudarlos a crecer. ¿Qué tanto vas al compás de alguien que está dependiendo de ti espiritualmente? 32. ¿Qué tanto de emoción echas cuando tratas a la iglesia? Estoy hablando de emotividad, ánimo, fervor, ¿no? ¿Qué tanto de eso tienes para las cosas del Señor? Como la hermana Luzmilla, la pastora Luzmilla, más o menos, ¿no? Yo sí disfrutaba del culto de alabanza, ver a mi hermano. Y 33. ¿Me puedo adaptar fácilmente a culturas? ¿Qué tanto te llevas bien con gente extranjera? ¿O eres
racista o algo así. ¿Qué tanto te llevas con el chorro latino, el costeño, el norteño, el ashaninta? Normal, te sentirías negro, un americano, igual. Pero hay algunos que hacen selectivo. ¿Qué tanto es eso? 34, siempre hablaré antes de los principios de Dios con convicción, aun cuando esto no es popular. ¿Qué tanto estás dispuesto a predicar aunque te critiquen? Aunque te cuestionen. 35. ¿Qué tanto haces entregar a una persona que se entrega a Cristo? O sea, ¿qué tanto cuando predicas quieres que se entregue contigo? ¿Qué tanto de eso tienes? ¿Qué tanto de esa pasión, de ese deseo? 36. ¿Qué tanto oras específicamente y Dios te contesta? No estamos hablando de oraciones generales, sino oraciones específicas, y tú crees que es eso la oración que Dios te ha dicho y lo consigues. ¿Qué tanto? 30 y ¿cuánto? 7. Me gusta reemplazar a otros. ¿Qué tanto reemplazas la tarea de otros? 38. ¿Cuánto de tus metas específicas se ha cumplido hasta ahora? ¿Qué tanto? 39. ¿A cuánto le gustaría conocer personas nuevas? Tanto en la hermandad, tanto como en el mundo secular. Especialmente a las solteras, me dicen por ahí. No, 40. Soy muy confiable para hacer las cosas a tiempo y no necesito que me lo agradezcan, ni tampoco necesito mucha alabanza. ¿Qué tanto ustedes hacen cosas incondicionales? 41. Fácilmente delego grandes responsabilidades a otras personas. ¿Qué tanto te es fácil delegar responsabilidad o desconfías a quienes quieres delegar responsabilidad? ¿Qué tanto eres delegando responsabilidades? 42. ¿Qué tanto disiernes lo incorrecto de lo correcto? Lo del diablo y lo de Dios. Cuando alguien predica, cuando escuches enlaces, estos programas, ¿qué tanto eres discerniendo lo que es de Dios y lo que no es de Dios? Del 0 al 4, ¿cuánto te pones? 43. ¿Qué tanto confías en Dios para tu futuro? Muy bien. 44. No me importaría bajar mi nivel de vida para dar más a la iglesia, a otros en necesidad. ¿Qué tanto estarías dispuesto a sacrificarte, dar aún lo que te cuesta? 45. ¿Qué tanto estarías dispuesto a renunciar? Porque la otra pregunta fue en tu hermandad, pero ¿qué tanto estás dispuesto a abnegadamente darte con la gente que no conoce a Dios? 46. ¿Qué tanto la gente busca tu consejo porque confía que lo que le vas a decir es correcto? ¿Qué tanto la gente te busca para recibir consejos tuyos? 47. ¿Qué tanto eres desafiando? ¿Qué tanto eres desafiando a la gente para que tome decisiones o para que se lance a algún proyecto? O sea, le retas, le desafías. ¿Qué número estamos? 28. ¿Qué tanto disfrutan tu enseñanza cuando tú hablas o tú enseñas? ¿Qué tanto disfrutan la gente cuando tú enseñas? 49. ¿Qué tanto de bienestar espiritual y haces tu mejor esfuerzo para guiarlos a la gente? ¿Qué tanto te esfuerzas espiritualmente? Tiene que ver con el ayuno aquí. ¿Qué tanto ayunas, en otras palabras? 50. ¿Qué tanto eres conocido aquí en Tacna, desde el norte, oeste? ¿Qué tanto eres conocido como evangélico? O simplemente te conocen tus hermanos, no de tu iglesia, pero ni tus vecinos saben que eres cristiano. ¿Qué tanto? ¿Cuánto te conocen? 50 y... ¿Te gustaría predicar en otro
otro país, en otra nación, en otro idioma. ¿Ya? 52. ¿Qué tanto de carga por predicar tienes por la gente que no conoce a Dios? O sea, es una emergencia. ¿Te das cuenta que es una emergencia? ¿Qué tanto de emergencia de predicar tienes? 53. ¿A cuántos hiciste convertir a Cristo? Del 0 al 4. ¿Qué tanto de intercesión, no de oración simple como ya dijimos delante, sino qué tanto intercedes, qué tanto de intercesión has tenido respuesta? O sea, respuestas a tus intercesiones, ¿qué tanto? 55. ¿Qué tanto te gustaría ayudar para completar el trabajo que otros iniciaron? 56. ¿Qué tanto respeta la gente tu opinión? 57. ¿Qué tanto te gustaría recibir en tu casa a ver, ¿qué tanto te gustaría abrir una nueva célula? Eso quiero decir. ¿Qué tanto te gustaría que en tu casa se inicie una célula o un nuevo grupo, un anexo? 58. ¿Qué tanto de satisfacción tienes cuando una necesidad se suple? ¿Qué tanto tomas decisión bajo presión? O sea, a pesar de que estás con muchas responsabilidades, tienes tu negocio, tienes esto, la familia, el chico, la lonchera, tienes la convención, pero estás tomando decisiones seriamente. No te alteras, no te confundes. ¿Qué tanto de decisiones serias tomas bajo presión? 50 y 60. ¿Qué tanto la gente viene a ti y encuentra, cuando alguien está confundido, está pasando pruebas y sabe que en ti va a encontrar una buena respuesta, ¿qué tanto de eso tienes? 61. ¿Qué tanto de fe agresiva tienes? Esto tiene que ver con guerra espiritual. ¿Qué tanto echa fuera los demonios, en otras palabras? ¿Qué tanto crees que los demonios te hacen caso? 62. Cuando das dinero, no esperas nada a cambio. ¿Qué tanto de eso tienes? 63. Cuando alguien no tiene trabajo, te desvives para conseguirle trabajo, sea secular, ya sea para personas seculares o hermanos. ¿Qué tanto te desvives para conseguirle trabajo a alguien que no tiene? 64. Cuando tienes un problema, ¿qué tanto aplicas promesas bíblicas? Cuando tienes situaciones en el diario vivir, ¿qué tanto aplicas un versículo? Sale a tu mente, sale de un momento, sí, espontáneo. ¿Qué tanto salen versículos para aplicar a tus decisiones diarias o a tus problemas diarios? 67. 65. ¿Qué tanto responde la gente cuando animas? 66. ¿Qué tanto eres haciendo estudios sistemáticos? Por ejemplo, empiezas una lección, es un libro, por ejemplo, y tienes 20 lecciones y lo terminas, pero algunos empiezan y nunca terminan. ¿Qué tanto terminas de una manera sistemática? ¿Qué tanto empezaste y terminaste en un curso? Algunos que han querido estudiar también, ¿qué tanto iniciaste y qué tanto terminó? Generalmente inicias y nunca terminas, pues sería 1, ¿no? O 0.
67. Ayuda a cristianos que se han apartado. ¿Qué tanto haces reconciliar a las personas? ¿A cuántos has hecho reconciliar? No entregarse, ya dijimos eso. ¿A cuántos? ¿Cuánto Dios te usa para reconciliar? 69. 68. ¿Cuánto diriges un grupo? ¿A cuánto te gustaría dirigir un grupo? Si te gustaría, no lo estás haciendo 1 al 2, pero si lo estás haciendo 3 o 4. 69. No tengo prejuicios raciales y aprecio sinceramente personas que son muy diferentes a mí. Aprecias a la gente rara. No siempre estás con las personas de tu gusto. Te gustaría estar relacionado con gente que no es de tu cultura, no es de tu raza, no es de tu rango, no es de tu nivel. ¿Te das cuenta? Pero te sientes bien. Vamos. 70. ¿Cuánto de promesas de Dios se ha cumplido en tu vida? 71. ¿Cuántos quisieran activamente ser usados para ganar nuevas almas? Y 72, por último, ¿te gustaría levantar un ministerio de intercesión, de oración y de ayuno? Bueno, eso es todo. Suben, por favor, ahí está la respuesta, ahí está su don, ahí está su talento. Suben de una manera horizontal. Nada más, ahí está todo. El número de mayor, eso es tu don. ¿Ya? El número mayor que tú has obtenido, eso es tu don. Dios lo bendiga. A ver, un minuto para si hay alguna claridad, por favor. Suben, por favor. ¿Hay alguna pregunta? ¿Ninguna? Para terminar, el número, el don de mayor puntaje, eso es tu don. ¿Ya? Un minuto estoy pidiendo al pastor. ¿Alguna pregunta? ¿No me entendieron? Súbelo, por favor. ¿Perdón? ¿La pregunta 21? Sí. 21. Ya. Me gusta entretener a los huéspedes. ¿Cuántos te gusta recibir en casa? Ya. Bien, hermanos, el de mayor puntaje es su don preferido, su don especial, su don relevante, su don prioritario para lo cual tú naciste de nuevo. Segundo, los de siguiente turno. Por ejemplo, usted sacó, digamos un ejemplo, 15, su mayor puntaje. Eso es su don principal, prioritario, relevante. Si son 2, gloria a Dios. Si son 3, bendito sea el nombre del Señor. Puede usted tener 2 o 3 o más dones. Si usted tiene menos del número más alto, por ejemplo, de 15, 14, esos son sus dones importantes o complementarios. Y Dios le bendiga. Oremos. Padre, te damos gracias por este hermoso tiempo. Muchas gracias, Señor, porque tú eres Dios amable, que nos has despertado el don que tú nos habías confiado y nos has dado. Atiza el fuego, aviva el fuego que Dios ha puesto a través de tus cielos. Bendigo la iglesia, bendigo tu casa y bendigo la trascendencia que van a tener a partir de hoy, por saber identificar su don y talento para lo cual tú nos has salvado, nos has llamado y nos has creado. En el nombre de Jesús. Amén. Dios lo bendiga. Buenas tardes. Si ustedes quieren el tema completo, no tengo muchos. A pedido de la pastora, solamente me estaba diciendo si alguien quiere completo las preguntas, las respuestas y todo el resultado de cada don. Está 2 soles, la separata, con todo el tema de esta mañana que no expliqué completamente. Son 2 soles. Usted puede pedir a la pastora Amanda. Dios lo bendiga. Gracias por su tiempo. Bien, hermanitos, hay una preguntita en el examen. A ver, pastora Mari, doctora en teología, ¿cuántos puntos ha hecho además? ¿Cuántos puntos tiene usted? ¿El mayor dificultad cuánto es? ¿El don de servicio?
Qué bueno, mire dónde se dice. Vamos a estar en pie, hermanos, y el pastor Milo en esta mañana va a dirigirnos para recoger una ofrenda gloriosa para el Señor.